Ella es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer escuchamos al ministro de Salud decir que una cosa es tener el sistema en tensión y otra cosa es tener un sistema colapsado. Entendemos que la provincia de Buenos Aires está allí en tensión y que los elementos para ir evaluándolo, por lo general, siempre rondan en cantidad de camas ocupadas, pedidos diarios de esa ocupación de camas precisamente. Te quería consultar también cómo está llevándose a cabo, por ejemplo, la evaluación del personal sanitario, que también en los últimos días se marcó como uno de los elementos en la extensión precisamente de la pandemia, como uno de los elementos a tomar en cuenta. Sí, bueno, empiezo por la última parte en respecto a los trabajadores del sistema de salud. La verdad es que hay, por un lado, un dato que es positivo y que tiene que ver con el trabajo fuerte que se ha hecho en estos meses y que nos ha permitido pasar de un 20% de los contagios en personal de salud a un número que está hoy por debajo del 7%. Y eso tuvo que ver con que tuvimos todo este tiempo no solamente para incorporar equipos de protección personal que puedan cuidar a los trabajadores, sino también con la experiencia que han ido acumulando en este tiempo. Pero estamos hoy, de todas maneras, en una situación que como dijo ayer el ministro, es de muchísima exigencia para todo el sistema de salud, incluidos los profesionales que están viviendo situaciones de mucho estrés, trabajando muchas horas por día, viendo cómo se enferman o incluso cómo mueren compañeros de trabajo todos los días. Y que están sumamente expuestos a estas situaciones y por lo cual también algunas cosas que suceden como la marcha del lunes, la manifestación del lunes, también generan mucho dolor, ¿no? Porque nosotros vemos como todos los días los trabajadores de la salud están haciendo un esfuerzo enorme para sostener el sistema de salud, para poder dar respuesta a una demanda de atención que nunca habían tenido y en paralelo vemos que se dan situaciones de exposición al contagio que lo único que hacen es aumentar esa exigencia para los trabajadores de salud. Así que, en una situación donde está todo el sistema de salud muy exigido, no saturado, ¿no? Como bien decía el ministro, nosotros hoy estamos en el AMBA con un 64% de ocupación de las camas en los municipios del AMBA de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual no es hoy una situación de saturación, pero sí de mucha exigencia, sobre todo teniendo en cuenta los ingresos que se dan todos los días y el número alto de contagios que tenemos. Si bien se ha estabilizado ya hace unos días, que viene con un número más o menos estable, es un número que se estabilizó muy alto. Uh-huh. Entonces, eso implica que todos los días ingresan nuevos pacientes a los hospitales de la provincia y eso genera una demanda muy grande que por supuesto hay que ir monitoreando porque si bien hoy estamos en ese 64% que no es de saturación del sistema de salud, sí es un escenario posible si siguen aumentando los casos y si la curva de contagios se acelera nuevamente como venía acelerada hace unos días atrás. Leticia, hiciste mención a las movilizaciones del día lunes. Uno puede interpretar que allí hay un tipo de circulación hay de todo tipo, digamos, porque también están circulando trabajadores esenciales, pero en definitiva allí uno puede interpretar que, no sé, una persona que se toma un transporte público está teniendo como ciertos cuidados, se está exponiendo, pero está exponiéndose con ciertos cuidados. Y la verdad que las movilizaciones que pudimos ver, algunas más concentradas como en la ciudad de Buenos Aires, pero otras más pequeñas quizás en algunos distritos de nuestra región, de nuestro conurbano, uno puede pensar que eso va a tener algún tipo de impacto en los próximos días. Eran movilizaciones en donde había bastante promiscuidad en el tema del cuidado. Sí. ¿Es inevitable que se espere algún tipo de aumento de contagios por ahí? La verdad es que uno no lo puede saber, digamos, no se puede adelantar a los hechos, pero
pero es una situación de amontonamiento de gente, que es justamente lo que no tiene que suceder, digamos, ¿no? Y entonces es posible que eso genere algún aumento, algún número de contagios vinculados a esas manifestaciones. No lo sabemos y va a haber que esperar a ver qué pasa en los próximos días, pero son situaciones de riesgo. Sin duda son situaciones de riesgo, son situaciones a las que no hay que exponerse, porque además para que aquellos trabajadores que son esenciales y que tienen que salir a trabajar todos los días, porque son los que sostienen el sistema de salud, porque son los que sostienen las fuerzas de seguridad, digamos, todos los trabajadores que son esenciales, para que ellos puedan salir a trabajar, los que no somos esenciales o los que no son esenciales se tienen que quedar en sus casas, digamos. Es una forma también de colaborar para que algunos que necesitamos que salgan puedan salir. Si salimos todos, no hay forma de contener, digamos, la pandemia. Entonces, lo que se ha venido haciendo durante estos meses de aislamiento es priorizar aquellas actividades más necesarias, aquellas que son fundamentales, pero para que esas actividades se puedan desarrollar, el resto tiene que seguir sosteniendo estas medidas de aislamiento y de cuidados para no generar un aumento tan significativo de los contagios y no generar, sobre todo, la situación de saturación del sistema, que es lo que ha pasado en otros países y es lo que necesitamos evitar en nuestro país, sobre todo porque queremos cuidar la vida de las personas y no queremos tener un número alto de fallecidos. Entonces, la única manera de lograr eso es sosteniendo las medidas de aislamiento y de cuidado. Los nuevos lineamientos, los nuevos aspectos para darle continuidad a la extensión del aislamiento, porque uno imagina que claramente hoy en la conferencia del Ministerio de Salud hablaban del manejo del tiempo. Uno imagina que claramente con estos números que se están manejando se va a extender un poco más este tipo de aislamiento que tenemos en el AMBA. ¿Cuáles son los aspectos que en este caso estarían preocupando mucho más? Yo digo los otros aspectos, más allá de la concentración que uno tiene en el sistema sanitario y en el sistema de salud. No, bueno, son muchos los indicadores que uno evalúa o que se analizan y se monitorean todo el tiempo para pensar en qué situación estamos y para pensar también si se puede o no se puede avanzar. Creo que estamos sin duda en una situación muchísimo más favorable de lo que estábamos hace un tiempo, sobre todo porque aparece una perspectiva, digamos, aparece un horizonte, un punto de llegada que es la posibilidad de contar con la vacuna. Me parece que hace un tiempo atrás no existía esa posibilidad o no era tan cercana y entonces uno no sabía muy bien hasta cuándo iba a tener que durar esto. Hoy hay un punto de llegada, sabemos que en el momento que la vacuna aparezca vamos a poder disminuir el aislamiento y la cuarentena. Sabemos también que eso no va a ser antes del año que viene y entonces todavía tenemos que seguir sosteniendo estas medidas. Pero se toman en cuenta distintos indicadores. Por un lado, por supuesto, el porcentaje de ocupación de camas, que tal vez es hoy lo más relevante en términos de la toma de decisiones, pero también se mira mucho, o miramos mucho, por supuesto, el número de contagios, no tanto o no solamente el número diario, que está sujeto a variaciones por distintos motivos, sino la curva, ¿no? Cómo viene esa curva de contagios. Por supuesto que miramos cuántos de esos casos son leves y cuántos son graves, porque eso también nos da cuenta de qué nivel de exigencia va a tener el sistema de salud. Hay que mirar también la circulación, ¿no? Y cómo, ese es otro de las cuestiones que vamos monitoreando, cuánto aumenta o disminuye la circulación. Nosotros estamos hoy en el momento de mayor circulación desde que arrancó la pandemia, ¿no? Estamos, si bien por supuesto si uno compara con una situación fuera de la pandemia, hay una reducción de la circulación, estamos en un momento donde la circulación es alta y entonces entendemos que es el momento donde no podemos seguir habilitando más actividades que van a generar mayor circulación, sino más bien hay que seguir sosteniendo esta fase 3 para el AMBA, pero sabiendo también que, como dijo el gobernador, el escenario puede ser de una cuarentena intermitente y que en algún momento haya que volver a retroceder de fase. Hasta la semana pasada, te diría yo, uno podía pensar que esa necesidad de retroceder de fase estaba muy cerca, por cómo venía aumentando la ocupación del sistema de salud. Estos últimos días se ha, de alguna manera, amesetado, y lo digo con mucho cuidado, porque uno no se puede relajar en esto,
pero hemos visto que no siguió aumentando, digamos, al ritmo que lo venía haciendo. En parte porque se siguieron incorporando camas al sistema de salud y todos los días crece un poco ese sistema de salud y eso nos permite tener un poco más de alivio y seguir monitoreando la situación sin tener que retroceder de fase, pero es un escenario absolutamente posible también ese retroceso de fase. Por lo que decís, Leticia, actividades deportivas, turismo, actividades culturales, lo seguimos dejando para un poquito más adelante. Estamos trabajando mucho en ese sentido con las distintas áreas de gobierno y pensando incluso protocolos, pero la realidad, también hay que decir que la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, con una situación muy heterogénea también en términos epidemiológicos y sanitarios, y que hay gran parte de los municipios de la provincia donde esas actividades ya están habilitadas, sí, ¿no? Claro. Hay muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que ya están desarrollando esas actividades, y en todo caso lo que estamos trabajando es en protocolos para incorporar nuevas actividades a esa fase 5, e ir sumándolas ahí. Creo que estamos lejos todavía de poder pensar en esas actividades para el AMBA o para aquellos municipios que tienen circulación comunitaria. Todavía la circulación es muy alta, tenemos muchos casos sin nexo epidemiológico. Esto quiere decir que no sabemos dónde se ha contagiado la gente y eso quiere decir que el virus circula por todos lados, y entonces no es el mejor momento para generar para aperturas para abrir actividades que van a aumentar la movilidad, no porque la actividad en sí sea una actividad de riesgo, sino porque todo lo que genere que la gente se mueva más va a generar más contagios. Te agradecemos estos minutos de charla, dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Por supuesto, a disposición. Un abrazo. Un abrazo. La licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.